Este fin de semana se va a dar un hecho histórico en el fútbol hondureño. Por primera vez se van a encontrar dos equipos de la ciudad de Juticalpa, en el derbi de la ciudad de Juticalpa. Se van a encontrar el Olancho frente al Juticalpa. Y para hablar de ese partido tenemos a uno de los extranjeros que milita con el Juticalpa FC, que viene justamente desde la segunda división luchando con este equipo para llevarlo al máximo circuito del fútbol hondureño. Eder Méndez lo tenemos con nosotros vía Zoom. Buenas tardes, bienvenido a Deportes TVC Noticias, qué gusto saludarte. Dios los bendiga y Dios bendiga a todos los que se encuentran viendo el programa. Pues el placer es mío también de estar aquí y compartir un poco con ustedes y alegres de poder hablar de fútbol, de que es lo que nos gusta. Eder, ¿cómo te sientes ante el debut en primera división del Juticalpa y ser tú parte de esta plantilla histórica que vive este retorno a primera división con el conjunto canechero? Bueno, principalmente conlleva una responsabilidad porque sabemos de que no solamente era ascender, sino de mantener la categoría y pues frente a este encuentro tan histórico que es contra nuestro rival de patio, pues el plantel en sí se encuentra con mucha confianza, creemos en las capacidades que tenemos dentro del campo y creemos en las capacidades que tiene el profe para dirigir los partidos. Eder, ¿cuáles creen que serán los desafíos? Porque siempre cuando hay un equipo recién ascendido hay alguna duda de poder estar a la altura, ¿no?, de una categoría superior. En el pasado reciente tuvimos equipos como el mismo Olancho FC que llegó a primera y fue a ser protagonista, el mismo Génesis de Comayagua llegó a primera división y ha logrado meterse a las dos liguillas en las que ha participado. O sea, hemos visto buenos rendimientos de los recién ascendidos y seguro ustedes confían que lo pueden lograr también. Sí, nosotros le apuntamos a eso, ya que al entrar a la liguilla se podría decir que la categoría se mantiene. ¿Qué han hecho estos dos equipos anteriores? Bueno, invertir, pero si nos damos cuenta, Juticalpa estaba en segunda división, pero tenía jugadores con mucho recorrido en Liga Nacional. En mi caso también he jugado en primera división, Rodrigo que también ha jugado, Benítez, o sea, estábamos jugando en segunda división, pero gracias a Dios teníamos el recorrido en primera división. ¿Qué quiere decir eso? Que siento yo que no nos va a pesar mucho estar en primera división. Era un objetivo que nos lo plantearon desde que llegaron. Aquí el único objetivo que tenemos es estar en primera división. Y para nosotros es un reto lindo porque podemos demostrar nuevamente de que si estuvimos en esa primera división era porque teníamos condiciones y ahora ratificar y hacer y llegar un poco más lejos si es posible como lo hizo Lancho o Génesis. Eder, hay una imagen que a todos nos quedó grabada, que fue en aquel partido contra el LON en la final de ida del ascenso. Oíme, nos sorprendió la falta, primero, pero más nos sorprendió tu reacción. Te vimos llorar, tirarte a la cancha. Cuéntanos qué sentiste en aquel momento y por qué lo viviste con tanta emoción. Bueno, primero que todo, se puede decir de que yo soy una persona de extremos, o sea, yo no conozco los términos medios. Para mí es todo o nada, para mí es entregarme al máximo y al saber de que me había equivocado, al saber de que el equipo quedaba en una posición complicada y aquí íbamos perdiendo, pues como se dice, se me vino el mundo encima porque yo sabía lo que conllevaba una expulsión en esa final. Yo sabía lo que podía ocurrir, yo sabía las consecuencias, cuántos meses habíamos trabajado. Yo sabía que mis compañeros se habían esforzado, también detrás había una esposa y una hija, hay un padre, unos hermanos que confían en uno y pues en estos partidos uno quiere aportar lo mejor de sí y al expulsarme pues me cortaron las alas y la decepción cayó encima de mí. Y pues la manera en que o sea, créame que yo no actué, yo soy así, el que me conoce sabe de que yo me entrego al máximo y al darme cuenta de que a través de mi fuerza no podía hacer nada, pues me decepcioné y me desplomé emocionalmente. Fueron unos días muy difíciles que mi esposa sabe cómo los pasé, pero gracias a Dios, Dios nos respaldó y el grupo también me respaldó y gracias a Dios tuvimos ese ascenso que si no, yo creería que no estuviera aquí hablando con ustedes. ¿Qué te decía la gente después? Eder, ¿qué te dicen ahora?
No, fíjese que hubieron, ¿cómo le explico? Comentarios negativos y comentarios positivos. Otros me decían que estás mal, que cómo vas a hacer eso. Como otros me decían, a cualquiera le pasa, siga adelante, nosotros te vamos a respaldar. Pero gracias a Dios encontré fortaleza en Dios, que Él es el que sirvo. Porque créame que en esos momentos uno se siente muy solo, porque uno siente que dañó el trabajo de tantos meses, ¿sí me entiende? Sí. Totalmente, Eder, y siempre hablando de ese mismo episodio, ¿no? Porque realmente es bastante emotivo, bastante curioso. Después de que se pase ese sufrimiento, después de que el equipo logra finalmente el objetivo, ¿con qué jugador o a quién le agradeciste más o te disculpaste con alguien o cómo viviste ya después el levantar esos ánimos y quizás la frustración de lo que había sucedido? Bueno, sin duda alguna el jugador que más celebró ese triunfo fui yo. Sin duda alguna, estoy segurísimo, porque era como de pasar de la muerte a la vida, era como recobrar nuevo aliento, porque sentí el respaldo de mis compañeros y principalmente le agradecí a Dios. Yo sinceramente no le pedí disculpas a mis compañeros, porque yo sentí que fue un momento que pasó muy rápido, pero no le pedí disculpas porque dentro de mí sabía que no habían esas malas intenciones de querer golpear, de querer lesionar o de querer dejar al equipo con un jugador menos. O sea, dentro de mi corazón eran las ganas de luchar por un balón, que lastimosamente lo hice de una manera errada, pero el que más celebró, yo creo que fui la persona que más celebró. No sé si se dieron cuenta después en la página de oficial de Juticalpa, era yo con el trofeo, caminando, tomándome. Te vimos. Te vimos sí, eso fue una locura porque... Te vimos abrazando a José Pineda. No sé si le diste algún regalo, algún premio después, no sé. O si le invitaste a comer, no sé. Pero sí te vimos en la celebración. Eder, solo cerrar hablando un poco del partido, porque la gente en Juticalpa nos imaginamos y en todo el ancho deben estar emocionados, porque tener dos equipos en primera división no es poca cosa. ¿Cómo viven ustedes la previa a este partido del próximo domingo frente al Olancho FC, equipo que ha estado incluso en una final de la Liga Nacional? ¿Cómo viven la previa del partido ustedes y qué podemos esperar del nuevo inquilino de la Liga Nacional? Bueno, la previa a este partido se está tornando algo se podría decir, un poco con grandes rivalidades. Sabemos que esa historia de Olancho y Juticalpa también viene de Liga de Ascenso, o sea, eso no es nuevo, también somos del mismo lugar. Conocemos también a varios jugadores de ellos y ellos nos conocen a nosotros, porque en dado caso yo me iba a ver partidos de ellos y yo sabía que otros compañeros del equipo de Olancho se veían los partidos de nosotros. Entonces, ahora en que nos encontramos en primera división, pues pienso yo de que el factor también va a ser mucho ese orgullo deportivo de que somos rivales de patio. Pero como profesionales tenemos que darnos cuenta de que es el primer partido de un torneo que es largo. Es el partido que nos puede dar la pauta a nosotros como equipo recién ascendido para hacer un buen torneo, porque si vemos bien, el equipo que inicia bien agarra mucha confianza, y eso es lo que necesita el equipo Juticalpa, agarrar confianza en primera división, porque en segunda división teníamos mucha confianza, en primera división sentíamos de que podíamos salirle a jugar a todos los equipos al terreno de ellos, pero en primera división creemos en lo mismo, o sea, sigue el mismo director técnico, sigue la mayoría de los jugadores, y si eso nos dio resultado, pienso yo de que no podemos renunciar a esa manera de jugar a fútbol, que es atrevida, que es arriesgada. Sabemos que tenemos que tener mucha precaución con Olancho. Lastimosamente, se podría decir, el profe Beto nos dirigió a nosotros, o sea, él conoce el plantel también. Entonces hay que ser muy cautelosos y dar la sorpresa, porque aparentemente Olancho está mejor que nosotros, pero yo creo firmemente de que será un buen partido y de que el marcador será muy cerrado. Andar con cuidado entonces, Eder, nada de ir ahí con una entrada fuerte ni nada. No, muchas gracias, Eder, por tu tiempo, por tu gentileza para tomar nuestra comunicación. Sí, desearle lo mejor, que sea un partidazo, que toda la gente en Olancho pueda disfrutar y que Juticalpa pueda cumplir los objetivos. Desearte lo mejor, Eder.
Bueno, a darle gracias a usted y aprovechar de darle el mensaje que yo siempre doy en las entrevistas de que el Señor Jesús viene pronto, de que en la Biblia en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que les quiero compartir. Jesús viene pronto y gracias por la invitación. Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Eder Méndez, que nos ha atendido esta comunicación vía Zoom. Es uno de los jugadores extranjeros colombianos que tiene el nuevo inquilino de la Liga Nacional, Juticalpa FC.